10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a hablar de la oligarquía argentina. Con respecto al programa de San Martín, no se termina de sacar conclusiones. Cada día, si no recibo un comentario en otro video, es un correo o recibo posteos que se hacen en las redes. Y el tema es interesantísimo porque nos lleva al siglo XXI. No voy a creerme que mis programas lo ve la élite nacional, pero algunos por ahí andan dando vueltas. Y hago esta mención porque para seguir el derrotero de la Argentina, hay que seguir lo que muchos llaman la oligarquía. Entonces debemos remontarnos muy lejos en el tiempo para identificar esa oligarquía, cómo se fue desarrollando y de qué forma se movió políticamente. De esa forma veremos ciertos contrasentidos claros y oscuros. Para ello debemos remontarnos a dos fechas que marcan el final del Imperio Español por estas tierras. El 12 de agosto de 1806, fecha de la reconquista de la primera invasión inglesa, se puede asegurar que a partir de allí estas tierras se gobernaron de forma autónoma. Una vez retirado el ejército inglés, no se restituyó al virrey Sobremonte, que se había ido a Córdoba a buscar refuerzos, sino que se nombró en ese cargo al héroe de la reconquista, Santiago de Liniers, que si bien respetaba a la corona, no fue designado por ella, sino por el pueblo de Buenos Aires. En 1809, la Junta de Sevilla, que es lo que quedaba de España, nombra virrey del Río de la Plata a Cisneros, que al desconocer lo que acontecía en estas tierras desde las invasiones inglesas, no tenía prácticamente ningún poder. Y acá hay un hecho que los que hoy llamamos defensores de la hispanidad ocultan. Si bien el primer decreto de la primera Junta autorizaba el libre comercio, lo que permitió la descarga de mercancías de los barcos ingleses que estaban en el Río de la Plata, el mismo Cisneros había autorizado el comercio con Inglaterra. Ante la queja de los comerciantes españoles que lucraban con el contrabando, lo deroga, pero ante la queja de los comerciantes ingleses, lo autoriza, hasta que esos barcos descarguen y comercialicen toda su carga. Esto los hispanos no se lo dicen. La otra fecha es el 22 de mayo, que es cuando el pueblo de Buenos Aires determina que hay que nombrar un gobierno local pasando por arriba la autoridad del virrey. Se forma una junta de 3 con Cisneros a la cabeza y el 24 de mayo Saavedra y Belgrano, representantes del poder militar, le dicen que ha cesado en su cargo. Hoy escuchamos a los defensores de la hispanidad decir que se digitaron las invitaciones a los cabildos abiertos del 22 y el 25 de mayo. Y sí, ¿y cuál es el problema? La Revolución de Mayo no fue espontánea, sino resultado de un plan conspirativo de un año en que fueron limando el poder español. La clave es que después de las invasiones inglesas, los cuerpos armados quedaron en cargo de los criollos, y por el simple motivo, y esto grábenselo, que quienes se enfrentaron al invasor inglés eran criollos. No hay un solo héroe de la reconquista que fuese español, a cargo de algún regimiento o alguna cosa así. Para tener en cuenta quienes combatieron contra los ingleses, por ejemplo, participaron entre otros Martín Miguel de Güemes, Juan Bautista Bustos y Juan Manuel de Rosas. Lo que nunca quieren reconocer los que todavía extrañan la hispanidad es que en esa fecha España no existía y su rey estaba preso. Además estaban en auge las premisas de la Revolución Francesa. Belgrano, quizá la mente más importante de la época, estaba estudiando en Europa al momento de la toma de la Bastilla. Lo vio tener a mano. ¿Ustedes creen que se sabía en esa época que esa revolución era obra de la masonería y que atrás estaban los jesuitas? Con el diario del lunes se puede decir cualquier cosa. Otro hecho tergiversado por los defensores de hispanidad es que San Martín balcanizó América. A ver, lo que aconteció el 25 de mayo, había acontecido en Chile, aconteció en Chile el 18 de septiembre. Entonces San Martín ingresa con su ejército a un país independiente. No sé si lo entienden. Pero hay un hecho oculto, como tantas cosas que ocultan, que barre con la historia de la balcanización de América. Cuando San Martín se retira del Perú, deja camino libre a Bolívar. Este avanza anexando toda la Gran Colombia hasta que llega a Guayaquil. Y se choca con que ese territorio quería ser independiente, ni de Perú ni de Colombia.
no era tan fácil mantener unidos los virreinatos. Lo que Argentina pierde territorialmente es el virreinato del Río de la Plata, y de esto hay un solo responsable, Bernardino Rivadavia, al que ninguno ataca con la vehemencia que a San Martín. Nos matamos un poco, pero es necesario tener ciertas cosas en claro para ver el accionar de la oligarquía. Y aquí hay que hacer cierta disquisición, porque ciertos defensores determinan que esa oligarquía es liberal conservadora. Y se abre el abanico. ¿Conservadora de qué? ¿Liberal de qué? Tenemos que durante las invasiones inglesas combatieron al invasor. Por lo menos unos cuantos apellidos ilustres estaban en las vilas criollas. Es luego la Revolución de Mayo cuando nace la oligarquía porteña, abrazando gran recurso como élite privilegiada, el puerto. De hecho, siempre hubo una división en Buenos Aires, que venía del siglo XVI, entre los trinitarios, el pueblo que vivía de los recursos de la ciudad y alrededores, y los porteños, los más ricos que vivían del puerto. La oligarquía siempre estuvo detrás de los negocios, quizás por eso nunca fue liberal. Se movió al vaivén de los gobernantes y en función de que estos no afectasen sus negocios con decretos o leyes. Hay un episodio también oculto por la historia oficial. Con el Congreso Constituyente de 1826, Rivadavia decide la organización nacional, la división de la provincia de Buenos Aires y la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. La oligarquía bonaerense se hace furiosamente anti-rivadaviana. La nacionalización de Buenos Aires implicaba la nacionalización del puerto y los derechos aduaneros, privilegios hasta ese entonces de la oligarquía porteña. Más que el problema de la capital, les interesaban los problemas del capital. Con Juan Manuel de Rosas es cuando esa oligarquía comienza a tomar cuerpo y posesión en el destino del país. Rosas no es un líder de masas, sino un representante de esa oligarquía. Lo que logró es una simbiosis de intereses comunes. Tanto a la plebe como a la oligarquía le interesaban el desarrollo interno y ambos se acomodaron mutuamente, cada cual asumiendo su rol. De otro lado estaban los que defendían los intereses externos, en este caso ingleses. No es que la oligarquía era anti-inglesa, sino que quería tener el control de ese comercio. Por eso se columnaban a un gobernante que tenía sus mismos intereses. Se movieron, crecieron y desarrollaron al amparo de las decisiones gubernamentales. Hoy lo llamamos la teta del Estado. Y ahora quiero referirme a un patriota totalmente olvidado, y es quien marca la aparición en escena de la oligarquía porteña, Joaquín Campana. Héroe durante las invasiones inglesas, gran protagonista de los cabildos abiertos del 22 y 25 de mayo, impulsor de los acontecimientos producidos en la capital los días 5 y 6 de abril de 1811, que básicamente eran los reclamos de los delegados del interior que habían sido convocados y formaban la Junta Grande, pero se los ignoraba por completo. Ese fue el primer golpe de Estado en la Argentina. El de San Martín contra el triunvirato fue el segundo. Campana fue el vocero de los revolucionarios y el autor de los 17 puntos que exigieron al gobierno que pusiese en marcha para poner punto final al conflicto. Como consecuencia de los cambios producidos por el Cabildo de la Junta Grande, entró a formar parte de esta última reemplazando a Hipólito Vieites en el importante cargo de secretario de Gobierno y Guerra. Campana era la voz de las orillas, del interior. Para entonces, los ingleses, a quienes no le convenía la guerra en América, tramitaban una mediación entre España y sus antiguas colonias. La designación de Campana como secretario de Comercio y Guerra no fue del agrado de Lord Stranford, encargado de llevar a buen término la negociación, pues se lo sabía demasiado independiente y poco inclinado a entrar en ningún tipo de componendas. Los funcionarios británicos, desde los tiempos de Moreno en adelante, se habían acostumbrado a tratar con hombres a quienes conducían fácilmente. Joaquín Quintana no era uno de esos, y los ingleses lo sabían. Y escuchen esto, el 18 de mayo de 1811, en un documento de notable factura, Campana decía a Lord Stranford lo siguiente, y escuchen con atención: estas provincias exigen mantenerse por sí mismas y sin riesgo de aventurar sus caudales a la rapacidad de manos infieles. Rapacidad de manos infieles. Para que el gobierno inglés pudiese hacer los efectos de un mediador imparcial, es preciso que reconociese la independencia recíproca de América
y de la península. Pues ni la península tiene el derecho al gobierno de América, ni de América al de la península. En la propia Jeta. Fue esta la primera vez que en forma oficial se habló tan concretamente de independencia, lo cual indignó a Stanford, que envió de inmediato a Zarratea, a Buenos Aires, para que para que pusiese coto a la locura de la chusma de medio pelo que dominaba el gobierno. Posteriormente Campana fue expulsado de la Junta Grande por disposición del Comité Patriótico Morenista. Según la versión familiar, en la noche del 7 de septiembre, el doctor Campana fue secuestrado de su domicilio y llevado detenido a Areco, donde se lo instaló en la cárcel. Al reunirse la Asamblea General Constituyente de 1813 para tratar la organización y gobierno que se daría al país, sancionó la ley de amnistía, que favoreció a todos los incursos en delitos políticos y militares, con las únicas excepciones de Cornelio Saavedra y Joaquín Quintana. Al presidente Saavedra, tras muchas vicisitudes, consiguió volver a Buenos Aires y se lo reivindicara moral y materialmente. Campana no tuvo esa dicha. Estuvo detenido hasta 1829, 18 años. No hay otro antecedente de una prisión de un funcionario tan larga en la historia. ¿Ven cuando me refiero a que el sistema, cuando toma decisiones, va a fondo? Bueno, la caída de Campana significa la disolución de la Junta Grande, la creación de un triunvirato por Rivadavia de secretario manejándolo por detrás y la consolidación de la oligarquía porteña con un grupo de poder. Ya dije cómo se manejó con Rosas. Después de Caseros, vuelve a manifestarse en el separatismo porteño, representado por Arturo de Mitre. Buenos Aires se unifica a la Argentina luego de la batalla de Pavón y la reforma de la Constitución de 1861, ampliada con la de 1866, donde Buenos Aires establece sus condiciones para integrar la República. La oligarquía porteña se convierte en fundamental en la estructura económica nacional, siempre atada al carro del Estado. Luego de la campaña del desierto, las tierras se venden en la bolsa de valores con una superficie de 4 leguas cuadradas, 16.000 hectáreas, con la única cláusula que las compras no podían ser colindantes. Lo que se logra es que la oligarquía porteña se expanda territorialmente en la campiña bonaerense y en la factura provincia de La Pampa. Roca reservó campos que entregó a los oficiales, suboficiales y soldados que lo habían acompañado. Casi todos esos campos, en especial los de los suboficiales y tropa, terminaron en manos de los pulperos en pago de deudas y comprados después por la oligarquía. Y acá termina de determinar cómo se generaron los grandes terratenientes de la Patagonia, con cientos de miles de hectáreas cada uno. Sucedió que el gobierno nacional no tenía mapas de la región y la menor idea de nada. ¿Quiénes lo tenían? Los ingleses. Entonces compraban un terreno entre el río A y B y las colinas C y D, y decían que eran 20.000 hectáreas, cuando en realidad eran 10 o 20 veces más. Así pocos se quedaron con todo, y como esta gente planifica futuro, las vendieron cuando tenían valor. Un ejemplo de ello es que las 300.000 hectáreas de Benetton en Chubut es una compra de primera mano a la inmobiliaria Burrich. Cuando comienza a materializarse el proyecto agroexportador de la generación del 80, se convierten en grandes productores agrícolas y ganaderos. En la medida que la frontera se extiende se forma una nueva oligarquía en Córdoba y Santa Fe. La diferencia con la de Buenos Aires se va a notar recién con la forma de la pista del pacto Roca-Rusiman en 1933, cuando los beneficiarios locales de las cuotas de ventas de Inglaterra eran la oligarquía bonaerense, para confirmar nuevamente su apego al Estado y sus decisiones. Hasta el día de hoy, siempre se han desenvuelto bajo el paraguas del Estado. Por eso esa fama de ser conservadora, por lo que algunos dicen que no son liberales entreguistas. A ver si les queda claro. Fueron entreguistas toda su vida, pero se cuidaron que siempre hubiese gobiernos afines a su ideología, que no es otra forma que ganar dinero, sin demasiados riesgos, menos aún competir, sino hacer lobby con sus colegas. Esa es la diferencia. Se cerraban al gobierno nacional y no le hicieron nunca asco a nada. Donde vaya el Estado a hacer negocios, atrás están ellos. Con el proceso militar de 1976, que combatía la guerrilla promovida por la Unión Soviética, por lo menos ese era el mensaje de la población, cuando el gobierno militar decide romper el bloqueo norteamericano a la Unión Soviética, ahí estaban todos negociando con sus comandantes rusos.
cambiando la grapa por vodka sin ponerse colorados. 200 años algunos, 100 otros, sus descendientes educados en los mejores colegios, muchos de ellos en el exterior, por sus continuas vinculaciones con la corona inglesa, se fueron incorporando a grupos de poder dentro del Reino Unido. Así se daba un modus operandi explicado por Dolores Carabini Ortiz. Cuando una persona se destacaba en la actividad del Estado, era reclutado, enviado a los negocios ingleses, en aquel tiempo frigoríficos y ferrocarril, para luego ser catapultado nuevamente a la administración pública en el cargo jerárquico. La consigna era tener al hombre justo, en el lugar justo, en el momento justo. Ejemplos de estos en la historia hay decenas. Uno de los más de aquella época más emblemáticos, Pinedo. Pinedo, una persona que lo sacaron de la administración, se la llevaban a trabajar en los frigoríficos ingleses y lo traen de vuelta como ministro de Economía, que es el que firma el pacto Roca-Russiman. La ciudad de Buenos Aires, centro neurálgico de la Argentina, ha tenido casi un 40% de sus integrantes, intendentes, miembros de la oligarquía. Desde que es autónoma, de los 6 jefes de gobierno, 3 son de la oligarquía. Permanentemente se observan en cargos fundamentales del gobierno nacional integrantes de ella. Este poder aliado desde 1990 al poder financiero son los que manejan la Argentina y se han enriquecido en especial con la deuda pública.